A ver, yo también voy a decir unas cuantas obviedades, os pido disculpas también. He sacrificado un poco la espontaneidad a cambio de unos contenidos un poco más ordenados, así que voy a leer mucho. Bueno, vamos a ver. Desde los años 80 aquí se ha venido produciendo unos efectos controvertidos para la clase política en términos... Desde los años 80 hasta aquí se han venido produciendo unos efectos controvertidos para la clase política en términos de credibilidad, con una calificación cada vez más baja en los barómetros de opinión pública y de participación electoral, que exceptuando casos muy concretos y a pesar de la enorme inversión de recursos, sigue siendo baja. Yo, como muchos ciudadanos desengañados, pensamos que incluso la abstención, es decir, el voto en blanco, no tiene otra finalidad conocida más allá que la de legitimar un sistema político, económico y social que justifica, sin pudor alguno, la desigualdad social que debe estar rondando el medio punto en la curva de Gini actualmente, la pobreza, el desempleo, la inseguridad laboral, el miedo, la exclusión social, la expoliación sin reposición e indiscriminada de los recursos naturales e incluso el crimen que en tantos casos acompaña a esta expoliación. Bueno, pues esto para mí y para muchos otros ciudadanos es lo que hasta hoy ha venido significando el acto de votar. Bueno, esto no ha sido así para las generaciones que conocieron los años de la dictadura fascista. Pero hoy las generaciones ya no tienen las mismas referencias comparativas y cada vez es mayor el número de gente que apoyamos y reivindicamos la participación voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones sociales, políticas y económicas que nos afectan directa o indirectamente. Bueno, esto creo que es el nexo de unión más relevante dentro del movimiento social del 15 de mayo. Bueno, esto y la certeza de que no existe solo una posibilidad de realidad social y política. Es decir, que la realidad social es una consecuencia de la voluntad y de las decisiones de las personas, excepto cuando nos viene impuesta por la fuerza física, psicológica, política, social. Si os aburro me lo decís. A ver, bueno, la iniciativa que algunas personas queréis llevar adelante en relación al derecho de petición, derecho que a mí personalmente me parece que no es más que otra argucia para dar una idea falsa del sistema político que venimos cuestionando. Bueno, me parece que no resta ni desvirtúa el objetivo original y común de lograr un sistema concebido como un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Por el contrario, pienso que suma. Bueno, suma porque son muchos años de persecución de la opinión política de la ciudadanía, de la imposición de la cultura del silencio político, primero con la represión criminal del fascismo en nuestro país, después con la represión subliminal, el proceso de profesionalización de la política y las políticas de disolución de las asociaciones ciudadanas. Bueno, todo esto ha desembocado en un dejar hacer por parte de la ciudadanía y en una cultura de no participación política. Por lo tanto, creo que suma al propósito común de lograr un sistema de participación política de los ciudadanos, en cuanto que suma esfuerzos para cambiar la cultura de la apoliticidad por la cultura de la participación. Pero bueno, en esto hay que ser leales, porque si aprobamos una iniciativa así no es para que venga a sustituir al objetivo principal ya descrito, sino para que se convierta en una acción más entre las muchas que se han planteado para sumar esfuerzos en el logro del objetivo fundamental de lograr un sistema de participación voluntaria en la toma de decisiones políticas por parte de los ciudadanos. Bueno, esto respecto de la iniciativa del derecho de petición. Bueno, ahora quería hablar sobre el tema del 20N, de las elecciones, pero no sé si me estoy extendiendo demasiado.
y si está siendo demasiado aburrido. Si eso me lo decís, que yo interrumpo inmediatamente. Bueno, en el análisis sociológico de los últimos años se viene observando la tendencia creciente al voto en contra de. Es decir, el elector no vota un programa político, el elector no vota un contenido, el elector vota bien por afiliación actitudinal hacia uno u otro candidato, bien por afiliación ideológica, o votando en contra de un candidato, escogiendo al partido opositor con mayores opciones de vencer, esperando la mayor efectividad posible. Bueno, esta última es la parte, la que se define como el voto en contra de. Bueno, es por esto que la estrategia electoral de los partidos políticos no se centra tanto en los programas, es decir, en cuáles van a ser sus objetivos y en cómo harán para lograrlos, sino en potenciar ilusiones, miedos, generar alarmismos. Bueno, ahora bien, la situación actual realmente merece un análisis aparte. Respecto a las elecciones del 20N y el movimiento 15 de mayo, creo que podemos convertirlo también en una oportunidad importante para seguir sumando. Bueno, a modo de introducción quiero recordaros dos referencias históricas por similitud coyuntural con el proceso social y político que vivimos actualmente. Proceso que puede encontrar un desenlace inesperado, espero, en el 20N. Bueno, el enfrentamiento entre dos conglomerados, por un lado, políticos antagónicos en la sociedad de los años 30 en nuestro país, la coalición de la derecha y el Centro Popular, y el desarrollo de diferentes sistemas garantistas de solidaridad y protección social en algunos países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el primer caso existía un enfrentamiento entre las clases hegemónicas, la clase aristocrática, parte de la burguesía y la Iglesia Católica, quienes protegían sus privilegios abogando por impedir cualquier cambio social, y una coalición de organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, en la que coincidía la clase trabajadora mayoritariamente y parte de la burguesía, y que abogaban por transformaciones políticas, sociales y económicas conformadas por unas transformaciones políticas sociales, conformadas por una confluencia de iniciativas de modernización y de justicia social. Actualmente los gobiernos conservadores de Europa están imponiendo políticas de tendencia anglosajona, significa eliminación de las políticas sociales que favorecen los intereses de productividad de las corporaciones económicas. Insisto en que si os aburro, me lo decís que... que están siendo promovidas por grupos de interés ligados al mundo financiero. Esto se traduce, por ejemplo, en la ley que limita el déficit de la que estáis hablando y que, bueno, es básicamente un paso más en la eliminación del gasto público, de las garantías sociales y del sistema de solidaridad. Pero el dilema va más allá. Con el PSOE vivimos la indecisión, la falta de valentía y el conformismo a las políticas conservadoras europeas. Esta posición ambigua, que por un lado dice querer hacer una cosa y luego hace la otra, la ha caracterizado a este partido durante los últimos 30 años. Entonces ahora nos hallamos ante la siguiente situación. Las consecuencias de la llegada al gobierno de la derecha conservadora va a significar la introducción de mecanismos de mercado en los sistemas hasta ahora solidarios y universales de educación y de sanidad. Es decir, en el caso de la educación, la política de conciertos, que hasta ahora ha servido para ingresar dinero en las arcas de la Iglesia Católica, mayoritariamente, y para subvencionar la educación elitista de las clases pudientes, se hará generalizable al sistema en su conjunto. La salud dejará de ser un derecho para convertirse ya abiertamente en un negocio. En fin, está claro que vivimos uno de esos momentos históricos cruciales en que no participar políticamente significa rendirse a políticas que van a acentuar todavía más los procesos de selección y de exclusión y las desigualdades sociales. Hoy creo que el 15M debe promover la participación, realizando propuestas políticas programáticas
y de consenso, como puede ser la implementación de mecanismos de participación directa y voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Esto para mí sería fundamental. Ya concluyo. Bueno, el diseño de implementación de mecanismos de distribución social de la riqueza. Bueno, hay una cosa que me gustaría señalar, que no he oído en ninguna de las asambleas, y es que, por ejemplo, en el aspecto del trabajo, una de las exigencias que se deben realizar ya de inmediato sería, por parte del movimiento, quiero decir que no es una propuesta que haya oído, el prohibir, ¿no?, la importación de productos cuyo origen o los países de origen no respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, ya para concluir, quería decir algo sobre el tema de la propiedad, que ya veo que estáis hablando de ello. Se había propuesto también y nada, ya acabo, ¿eh? Bueno, en relación a la propiedad privada, bueno, quiero dejar un apunte para su reflexión. En el discurso de la teoría económica prevalente en nuestra sociedad subyace la idea de verdad única, de natural, de inherencia a la biología de la especie, conceptos como la búsqueda del interés personal, la competitividad adaptativa, la jerarquía o la propiedad. El concepto de propiedad, como lo conocemos hoy, tiene su origen en el industrialismo y la expansión del comercio durante el siglo XVI, especialmente en Inglaterra. Y en nada tiene que ver con una supuesta inherencia natural o biológica de la especie. La propiedad individual de los medios de producción, más tarde o más temprano, y por razones de supervivencia de la especie, principalmente porque la tecnología poco podrá hacer para modificar las limitaciones biofísicas del planeta, debe sustituirse por la propiedad colectiva de los medios de producción, cuyos beneficios deberán enfocarse a cubrir las necesidades sociales de subsistencia y de prosperidad, en lugar de servir a los intereses de acumulación de los grupos inversionistas. Y respecto a esto, la naturaleza de la especie nada dice en contra. En cambio, la exclusión de la actividad laboral, de compartir el producto del trabajo, la desintegración de las redes sociales, de la identidad social, la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación, sí obtienen respuesta. Respuesta de la naturaleza, de la especie. Esto, estrés, agresividad, violencia, depresión, enfermedades y suicidio. Bueno, gracias, Muchas gracias.